buenas noches. Con el programa de hoy concluye la primera parte del ciclo Los Sexenios. El de Gustavo Díaz Ordaz marca el punto de quiebre en el ascenso del sistema político mexicano. El desempeño económico de Díaz Ordaz fue realmente excepcional, pero en el ámbito político llevó al país a un callejón sin salida, porque en ese sexenio el gobierno ahogó lo más preciado que los hombres tenemos, la libertad. Acompáñanos. Granaderos de la policía capitalina intervino y a golpes disolvió la Gresca. Luego invadió las instalaciones de la Vocacional 2 y golpearon a los alumnos. El día 26, dos manifestaciones coinciden en las calles cercanas al centro de la ciudad. Estudiantes de filiación comunista conmemoran el asalto de Fidel Castro al cuartel Moncada y estudiantes del Politécnico marchan para protestar contra la brutalidad de los cuerpos policíacos. Un contingente numeroso enfila a la Plaza de la Constitución, pero la policía montada y los granaderos cargan violentamente contra los estudiantes. Los estudiantes responden incendiando autobuses. La policía lanza gases lacrimógenos. De gira por la costa del Pacífico, el presidente recibe una llamada del secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quien le describe una inminente hecatombe. Los estudiantes se atrincheraban en sus planteles y varias escuelas se hallaban en huelga. El ejército interviene en el conflicto de manera dramática. De noche los soldados cumplen la orden de entrar en la preparatoria 1 en San Ildefonso. Al parecer, mediante un bazucazo, destruyen la gran puerta de madera labrada del siglo XVIII y se abren paso hacia el interior del edificio. El gobierno encarcela a algunos estudiantes y a parte del comité del Partido Comunista. A una semana de comenzado el conflicto, se habla ya de 400 lesionados y 1000 detenidos. En Ciudad Universitaria, el rector Javier Barros Sierra iza la bandera a media asta y pronuncia un discurso contra la ocupación de los planteles universitarios por el ejército. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda de exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. Al día siguiente, Rosierra encabeza una marcha de más de 50,000 personas sobre la Avenida de los Insurgentes, donde se escuchó por primera vez el lema 1000 veces repetido en el 68. Únete, pueblo. Las familias aplaudían a los estudiantes y al valeroso rector que los encabezaba. Al poco tiempo surgió la frase perfecta para designar lo que ocurría: ganar la calle. En los primeros días de agosto se constituyó el Consejo Nacional de Huelga con representantes de casi todas las escuelas de educación superior de la capital y buena parte del país. Poco después nació la coalición de maestros, entre cuyos líderes destacaba Alberto Castillo. El día 4, el PNH publicó un pliego petitorio de 6 puntos en el que demandaba, entre otras cosas, el cese de los jefes policíacos y la desaparición de los cuerpos represivos, la libertad a los presos políticos y la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que se refieren a los delitos de disolución social. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría, caramizan va la costa, que viva la astronomía. El artículo 145 bis señala cuáles son los delitos de carácter político. Si se deroga, como se está solicitando, ningún delito tendrá carácter político. ¿Es eso lo que se demanda? Las demandas, las exigencias planteadas al gobierno eran demandas políticas generales que eran, surgían del sentir de toda la población. El Consejo Nacional de Huelga llegó a tener cerca de 250 representantes de las escuelas y facultades. Había gente del PRI, gente democrática, gente que pensaba que el PRI debía tener otros fines. Había católicos, cristianos de todas las religiones.
y demás. Los líderes realizaban asambleas continuas con sus bases y llevaban las propuestas a las asambleas generales. Todas las resoluciones se sometían a voto. Para los que no tenían ideología alguna, que eran la gran mayoría, nuestros discursos sobreideologizados y pretendiendo buscar la línea marxista de la revolución, eran inmediatamente callados a silbidos. Intuitivamente, los estudiantes fueron descubriendo y conquistando un terreno desconocido en México, el de una democracia directa. Había la palabra mágica que era concretito. No, que Lenin, que Trotsky, no, concretito, con el mitin de mañana. Las brigadas fueron el nervio del movimiento. Su función era recolectar dinero, además de ir a explicarle al pueblo a dónde, pues en los mercados, en los cafés, en las cantinas, en los edificios burocráticos, donde se pudiera. En aquella época de oro, predominaba el tono festivo y deliberante. Se encendían fogatas, se cantaban canciones de la Guerra Civil Española. La universidad se había convertido en una inmensa plaza pública. El 22 de agosto, los diarios de la capital informaban sobre la entrada del ejército ruso al territorio checoslovaco. El rostro deshecho de Alexander Dubček y los jóvenes checos frente a los tanques testimoniaban el aplastamiento de la primavera de Praga. En México, el 27 de agosto, el movimiento estudiantil alcanzó su cenit. Y en este movimiento hemos sido libres, verdaderamente libres. Una imponente manifestación llegó al Zócalo. En esa ocasión los gritos fueron distintos. No queremos olimpiadas, queremos revolución. En las bardas, en los postes, hasta en las propias paredes del Palacio Nacional, se pegaron efigies del Che Guevara junto a profusas mentadas a Díaz Ordaz. Alguien pintó la ecuación GDO igual a DOG. Un cartel delineaba el perfil del presidente en el de un orangután. Se cantaba mucho, es Corona del Rosal, embotellado, Díaz Ordaz, güey, Díaz Ordaz, güey. Jojo, Chimín, Díaz Ordaz, chin, chin, chin. Bueno, una serie de consignas cantadas que implicaban ciertas majaderías, ¿verdad? Por primera vez el pueblo sale y puede gritar contra los funcionarios su real sentir. Era la noche de la desacralización de los símbolos patrios y nacionales. Agarra Sócrates Armado Campos Lemos y toma el micrófono y les dice, ¿verdad, compañeros, que hemos triunfado? Sí. ¿Y verdad que nos vamos a quedar aquí para esperar la respuesta el 1 de septiembre? Pues la gente eufórica. Sí. Pero ¿cómo si nosotros no acordamos eso? Tú no puedes en un momento determinado, por más líder que seas, subirte, arrancarle el micrófono y decir, no es cierto, compañeros, no podemos quedarnos por esto y por eso, y hacerles un análisis, no puedes. Entonces había que apechugar con esa propuesta estúpida, ¿verdad? Y provocadora. Miles de estudiantes iniciaron un plantón con el propósito de permanecer en el Zócalo hasta el día del informe presidencial. En la madrugada del 28 de agosto, mediante un operativo relámpago que incluyó tanquetas, el ejército desalojó violentamente a los 3.000 manifestantes que hacían guardia frente al Palacio Nacional. Las puertas del Palacio Nacional de Gobierno se abren y de sus puertas, en vez de salir una respuesta, en vez de salir una solución, vemos tanques saliendo. El gobierno ya esperaba eso.